Saldos de la Marcha del Pueblo. El pasado 27 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió celebrar codo con codo, literalmente, con el pueblo de México sus 4 años de gobierno. La marcha partió aproximadamente a las 9:30 de la mañana del Ángel de la Independencia con destino hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Todos pensamos que iba a ser algo más o menos rápido. Supusimos, no, pues sale a las 9, llegará al Zócalo como a las 12. Cuando ha hecho sus informes de aniversario de toma de posesión, normalmente los mensajes los da entre 11 y 12 del día. Entonces yo supuse, bueno, sale a las 12 del Ángel, camina entre la gente, llegará como a las 12, ¿qué te gusta? Unas 3 horas de caminata más o menos. Y cierra el evento con el mensaje desde la plancha del Zócalo, como así sucedió. Lo que nadie de nosotros medimos fue la enorme convocatoria multitudinaria que tuvo lugar en las, no nada más en el Ángel de la Independencia para caminar con el presidente, sino durante todo el trayecto sobre Paseo de la Reforma, luego sobre Avenida Juárez, la calle Francisco y Madero, hasta llegar a la plancha del Zócalo. Nuestro compañero y amigo Eric Gutiérrez, director general de Sin Línea MX, estuvo cubriendo el evento desde el Ángel de la Independencia. Desde allá empezó a caminar, capturando algunos videos, capturando algunas fotografías, entrevistó a algunos compañeros, a algunas personas. Su servidor hizo lo propio también desde la estación del Metro Juárez, de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, y caminando ahí por algunos puntos de la Alameda Central hacia la calle de Madero y a la plancha del Zócalo. Y sí debo decir que estaba bastante concurrida la asistencia. De hecho, cuando intentamos entrar por la calle de Francisco y Madero, ya para llegar a la plancha del Zócalo, estábamos literalmente pegados, no cabía un alfiler, no como la marchita pedorra del INE, que dijeron, no, es que estábamos bien pegaditos, pero claramente se veía como la gente se movía dentro de los tumultos, lo cual quiere decir que no estaban atestados, atiborrados. En el caso de la Marcha del Pueblo, ahí sí, estábamos tan atascados que ni para adelante ni para atrás. Con mucho trabajo, algunas personas salían de la plancha del Zócalo y entrábamos otros. Con muchos esfuerzos sí logramos entrar al Zócalo. Estuvimos captando algunas impresiones de la gente. Estuvimos ahí un rato. Nos dio la 1, nos dio las 2 y resulta que el presidente llegó a eso de las 3 de la tarde a dar su discurso. ¡Puf! Nadie nos imaginamos que el presidente iba a caminar, fíjense, desde por medio de las 9 a 10, 11, 12, 1, 2 a 3 de la tarde. 6 horas de caminata, amigas y amigos. Nunca habíamos visto jamás a un mandatario en funciones caminar esas distancias y tan cercano a la gente, sin dispositivo de seguridad militar o de policía, sino únicamente con los miembros de la ayudantía que estaban agarrados como podían, la verdad, haciéndole una valla para que no lo fueran a aplastar. Junto con el presidente caminó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, también caminó con el presidente, aunque él se perdió en el camino y pues parece que ahora sí que la gente se lo tragó. Ya no supimos cómo llegó, pero sí llegó a la plancha del Zócalo, ahí estuvo con el presidente también. Otros personajes como Gerardo Fernández Noroña también estuvo caminando, otro virtual candidato, en este caso él sería por la coalición Morena PT a la presidencia de la República, puede ser. Ricardo Monreal que dijo pues que siempre no iba a la marcha y él se fue que es que a un evento de legisladores y no sé qué maracas a España, pues mandando a la goma a la Marcha del Pueblo, porque no mandó a la goma al presidente, o sea, no, mandó a la goma al pueblo. Y es bien curioso cómo Monreal quiere ser candidato de la izquierda a la presidencia de la República, pero cuando hay un evento multitudinario con el pueblo, un evento plural donde asisten personas de todos los calibres de la izquierda, pues resulta que el señor decidió desaparecerse y poner como pretexto que ya tenía un evento programado desde hace quién sabe cuántas semanas o como de un mes, un poquito más, en Madrid, creo que fue en Madrid, España, me parece. El caso es que fue a aquel lado y decidió no ir, no asistir. Y ya ven cómo dijo, en diciembre daré una respuesta. ¿Respuesta de qué, güey? Pues de que si se iba de Moreno se quedaba. Y pues él ya vio que pues los frijoles no le alcanzan y necesita de las tostadas de Morena, del PT y del Verde. Probablemente el Verde se una a la coalición para el 24. Y dijo que siempre no se va.
que siempre sí se queden moneda. Pero esa es harina de otro costal. Por cierto, en balde la pataleta, y qué pésimos asesores tiene Ricardo Monreal, porque nada más lo hacen cometer un montón de estupideces y al final de cuentas pues termina regresando a la casa de la que nunca se debió haber salido, como perro con la cola entre las patas, o como el hijo pródigo, o la metáfora que la quieran poner. Lo mismo debería ser el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, pero pues tiene más soberbia de que no, ni madres, cómo no, y sigue creyendo que va a poder gozar de las migajas del PRI y del PAN, pero pues bueno, esa es otra historia. Bueno, pues vámonos aquí con el material, porque el presidente López Obrador, cuando llega a la plancha del Zócalo, da su discurso, dura aproximadamente 1 hora 30 minutos, más o menos. Obviamente no vamos a ver el discurso completo, porque pues, si no, cuando acabamos. Pero él tuvo el buen tino de subir a sus redes sociales un video con su respectiva edición, como ya nos tiene acostumbrados, y con un mensaje, sobre todo en su cuenta de Twitter. Fue el que me pareció más idóneo mostrar el día de hoy, para compartir con ustedes una síntesis del mensaje del presidente López Obrador el día de la Marcha del Pueblo, que seguramente pasará a la historia como uno de los momentos más emblemáticos, no nada más de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sino de la historia de México en sí. 1.200.000 personas. Wow, la verdad es que muchos creímos que iba a llegar harta gente, pero la verdad, al menos en mi caso, yo no me imaginé que fuera a ser el apoyo tan abrumador. Lo único, después del mensaje, lo único que hizo que la gente se dispersara fue la lluvia que cayó en la Ciudad de México y en otras partes del área metropolitana. En el Estado de México también llovió un poco, y solo así se dispersó la gente. Si no, se hubiera quedado otro rato en la plancha del Zócalo a gritar con harto orgullo. Es un honor estar con Obrador, es un honor marchar con Obrador. Vamos a dar pues paso a este video que comparte el presidente en sus redes, donde él explica lo que él ha llamado y hoy conocemos a partir del 27 de noviembre como humanismo mexicano. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Mira cómo la... La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? En lo político no aceptamos el derrotismo. Sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. Por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder.
cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. ¿Quién respalda la cuarta transformación? ¡El pueblo! Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí: amor con amor se paga. Sigamos haciendo historia. Continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. He visto el video varias veces y se me sigue poniendo la piel chinita de escucharlo hablar. Yo he estado en el Zócalo en varios momentos, bueno, cuando ha dado mensajes, y siempre es imponente escucharlo hablar frente al pueblo. Siempre es imponente ver a la gente, escucharlo con ganas, con entusiasmo, con interés, porque la diferencia entre un acarreado de la oposición y la gente que asistió en camiones desde diversos puntos del país hacia la Ciudad de México es que los acarreados de la oposición van a huevo, van a fuerzas, se les nota la cara de fastidio cuando están en el mero evento. Y en esta ocasión yo me topé con cientos o miles de personas. Yo creo no vi una sola cara de fastidio, ni escuché un solo comentario de gente que hubiera sido llevada a fuerzas, amenazada, coaccionada. Por ahí dicen, vistieron de civil a los miembros de la Guardia Nacional para que fueran a la marcha. A ver, bola de tarados. Es normal, perfectamente normal, que un miembro del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional haya asistido por propia voluntad con su familia a un evento así. Y es perfectamente normal que de vez en cuando no vistan el uniforme. Si es un evento netamente ciudadano, tienen derecho a no portar el uniforme y asistir con su familia si se les da su pinche gana. Con los marinos igual, con los guardias nacionales también, igual. Un policía de la Ciudad de México, igual. Siempre se le han pasado diciendo también cuando lo del AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando se hizo una corrida en bicicleta, ahí sale el tarado de Carlos Alarraqui a decir, vistieron a los miembros del ejército de civiles para ir así con su familia para que fueran a pedalear. Bueno, y si se vistieron de civil fueron por su propio pie a la corrida en bicicleta, a las pistas de aterrizaje del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿qué tiene de malo? Igual aquí. Es que había un montón de camiones. Pues, ¿qué querías? ¿Que la gente fuera de rodillas sangrante? ¿Que fuera parado de manos? ¿O que fuera a pie desde, ¿qué te gusta? Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Querétaro. Solo falta, y lo ponía en un tuit, solo falta que los miembros de la oposición le vayan a poner una denuncia al metro y al Metrobús de la Ciudad de México por acarrear gente en los vagones y en las unidades de transporte. Son tan ridículos que solo les falta eso. Vamos a demandar al metro por acarrear gente al centro histórico. No, pues ya valimos madre entonces todos, ¿no? De verdad que tienen una mentalidad tan limitada, un criterio tan básico, tan pobre, que no los deja ver que el presidente López Obrador llegó con una legitimidad abrumadora, enorme, y que por primera vez, como dijo Denise Merker,
en el programa de Tercer Grado de Televisa, que seguramente ya vieron el video, nos sentimos representados. A mí Peña Nieto no me representaba. A mí Felipe Calderón tampoco me representaba, ni Vicente Fox. Hizo que voté por estos dos güeyes en aquel momento. ¿Por qué voté por ellos? Dirán ustedes. Pues porque en aquel momento yo era joven y estúpido. No había toda la información que hay hoy. No había todo el acceso a medios digitales que tenemos hoy. Y lo único que teníamos en aquel momento en mi casa, lo había nada más, eran medios corporativos. Televisa, Televisión Azteca, y se compraba el periódico en la casa, compraban el Universal. Cuando no alcanzaban el Universal, compraban el Reforma. Era la información a la que yo tenía acceso, hasta que después, por propio pie y por propia cuenta, yo empecé a ver la óptica desde otro lugar. Y hoy, digo, me arrepiento enormemente de haber votado por Fox y por Calderón. Totalmente. Es uno de los peores errores políticos que he cometido en mi vida. Pero no por eso no vamos a dejar de rectificar. Y vamos a empezar a ver las cosas como son. Ese par nos mintieron. Por el PRI nunca voté, nunca pasó por mi cabeza votar por el PRI y nunca votaré por el PRI. Nunca votaré por el PAN, jamás. En 2018 yo decía, no, pues si el PAN llega con un proyecto decente y como López Obrador dice con quién lo va a hacer y es gente decente la que lo hace, podría considerarlo. Pero hoy, 2022, bueno, desde el 21 lo vimos, estas personas no tienen gente, no tienen criterio, no tienen sensibilidad, no tienen voluntad política, no tienen hábitos de trabajo. Están los diputados con su fregada moratoria constitucional de ir a cobrar sin trabajar. Digo, qué poca madre, sinceramente. Pero pues siempre estamos aquí para rectificar. Ahora, humanismo mexicano. ¿Por qué se llama humanismo mexicano? Ya lo vimos. Todas las propuestas, si ustedes se fijan, todas las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, todas traen una carga humanista. Todas. Si tú vas a ver el problema de la seguridad, no busca solo combatir el crimen organizado, sino busca también combatir las causas. ¿Qué se necesita? Hacer que los jóvenes no se sientan atraídos por el crimen organizado, sino más bien por actividades productivas. Bueno, ahí están sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Por lo menos esas dos. Adicional a la chamba que se les da a los pobladores de las comunidades y de diversos municipios para la construcción de caminos para sus propias comunidades. Eso es trabajo. Lo educativo, no se diga, una carga humanista impresionante que los gobiernos anteriores, sobre todo el de Calderón, tuvieron a bien quitar de las escuelas, sobre todo de primaria y de secundaria, sobre todo. A mí me tocó esa etapa, ver esa transformación bastante mala del sistema educativo nacional con el panismo. Le apostaron todo a las ciencias, matemáticas, física, química, biología. Marginaron a las humanidades porque dijeron, no, pues si vamos a ser competitivos científicamente hay que meterle a las escuelas en ese punto. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Ni ciencias, ni matemáticas, ni física, ni química, ni biología. Y de paso, como marginaron a las humanidades, pues ni ciencias sociales, ni humanismo, ni civismo, ni historia, ni geografía, ni madres. A mí me tocó ver eso. Me tocó sufrirlo como maestro. Sufrirlo. De verdad. ¿Quieren volver a ver otra cosa humanista? El aspecto económico. Buscamos la suficiencia energética con el autoabasto de combustibles y de derivados del petróleo. Porque, ojo, las refinerías no solo producen gasolinas, producen materiales que son derivados del petróleo. Para que les digan a los fachitos que salgan con su jalada de que ay, es que el petróleo va de salida porque, pues, ¿para qué construir refinerías? Güeyes, las refinerías no solo producen combustibles, las gasolinas, producen aceites, producen aditivos, producen la turbocina para los aviones, porque como dice el doctor Ángel Valderas Puga, no conocemos hasta el momento aviones de pasajeros que se muevan con energía eléctrica. Se necesita a fuerzas turbocina que se produce en las refinerías, ni más ni menos. Derivados del petróleo, componentes plásticos, también se necesitan. Ok. Y entonces, ¿para qué buscamos la autosuficiencia energética? Para no tener que comprar, sobre todo, gasolinas al extranjero. ¿Y eso qué nos va a beneficiar? Dirán ustedes. Si no la compras al extranjero, la produces aquí, ya no tienes que gastar en costos de importación. Ya no tienes que pagar el precio que te ponga el vendedor extranjero. Llega a México, ya sea en barcos o llega a la frontera y se tiene que transportar por ductos. Entonces no es lo mismo transportarla desde Texas, desde Nuevo México, o desde algún buque en el puerto de Veracruz o en el puerto de Mazatlán, a transportarlo desde alguna
de las 7 refinerías que hay en México, ya contando la de Dos Bocas, Tabasco. No es igual, sale más barato el costo de transportación, repito, te ahorras costos de transportación del combustible, te ahorras costos de importación y también te evitas el problema de tener que negociar el precio del combustible con algún vendedor extranjero. ¡Pum! ¿Para qué? Para que el dinero que se invierte en energéticos sea más eficiente. No vayan a creer la tontería que decían en el sexenio de Peña Nieto de que no, pues es que como la gente no tiene carro, pues no importa que suba la gasolina. ¿Y en qué crees que se mueven las verduras que llegan a los tianguis? O al súper si quieres. Pues en camionetas que usan gasolina. Subes la gasolina, pues te suben el producto final. Suficiencia alimentaria. Se trata de combatir el hambre en este país. ¿Cómo es posible que Peña Nieto hubiera entregado este país con más de 50 millones de pobres? Pero eso sí, bien orgullosos de tener a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, ¿no? Bien orgullosos. Sí, tenemos inversión extranjera directa. Sí, con la enorme cantidad de territorios mineros concesionados a empresas extranjeras privadas. No, pues a toda madre, ¿no? ¿Qué se busca? La autosuficiencia económica, o sea, que lo que producimos sea para el autoconsumo y también para comerciar con el exterior. También. ¿Dónde más podemos ver el humanismo también? Vimos el manejo de la pandemia, por mucho que la doctora Muelitas venga a decirnos de que no, fue un fracaso, no, ahí está el libro, no, doctor Gatell, no, doctor Muerte, como le decía la señora Lili Telles, que dicho sea de paso, al día de hoy, que ya es todavía 4 de diciembre, la señora Lili Telles ha propuesto una iniciativa de ley en todo el año 2022, solo una, y le pagamos por trabajar 12 meses, no por medio trabajar ahí, con lo que es en el Senado. Bueno. El manejo de la pandemia tuvo un humanismo profundísimo. Apartaron los recursos económicos para comprar las vacunas cuando todavía no existían, para amarrarlas. ¿Qué es lo que pasó en México? Nunca nos hicieron falta vacunas, nunca. En el caso de los medicamentos también hay humanismo. ¿Cuál era la consigna? Nada más puedes comprarle a empresas mexicanas al precio que te den. ¿Qué hizo el gobierno del presidente López Obrador? No, vamos a comprar medicamentos a la empresa que nos dé la mejor calidad, el mejor precio. ¿Cómo que nada más aquí en México? Muchos dicen, ay, es que faltan medicamentos en hospitales. Yo se las voy a voltear. ¿Cuántas personas tuvieron que perder la vida en un hospital porque en lugar de comprar 100 quimioterapias, solo compraban 50? Porque el precio de la quimio estaba inflado. Ese lado nunca te lo dicen en la oposición. Nunca te lo dicen. ¿Cuánta gente tuvo que perder la vida para llenar de dinero los bolsillos de las farmacéuticas y de los funcionarios públicos que facilitaban ese atentado a la vida humana? Eso no lo decían. Llegó el presidente López Obrador y dijo, se acabó todo eso. Va a haber gasto en salud de una manera eficiente. Fueron las farmacéuticas, se fueron a amparar. Por eso las medidas en materia de salud en esta administración. ¿Por qué hay escasez de medicamentos en algunos lugares? Porque el boquete de salud es impresionantemente grande. Ya lo dijo el presidente López Obrador en una mañanera esta semana. Yo ya lo había mencionado en más de una ocasión, pero esta fue la primera vez que el presidente lo mencionó. A ellos les dijeron cómo estaba la situación, les entregaron el gobierno, todo más o menos pues, regular, sabían que se iban a encontrar broncas de corrupción. Pero nunca se imaginaron, y el propio presidente lo dijo esta semana, nunca se imaginaron el boquete tan grande de corrupción que se iban a encontrar. Bueno, seguridad pública. Se está optando por proteger al pueblo. El propio general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, dijo, los soldados tienen que medirle para ver qué les sale más barato, que los consignen por violar derechos humanos o que los consignen por no obedecer a su superior jerárquico. ¿Por qué? Porque no había un marco legal. ¿Qué pasó en esta administración? Entra la reforma en materia de Guardia Nacional y otras leyes secundarias en materia de seguridad pública y el uso de la fuerza. Y se les da por primera vez, desde que inició la guerra contra el crimen organizado de Calderón, un marco legal para que ellos supieran qué pueden hacer, qué no pueden hacer y lo que pueden hacer en función de qué lo pueden hacer. No sé ustedes, pero desde que esta administración tomó las riendas del país, y miren que yo vivo en un lugar conflictivo, yo me siento seguro. Es más, yo he visto baja de delincuencia en la comunidad donde vivo. Un policía municipal, con todo el respeto que me merecen los buenos elementos, ya no era visto como una figura de autoridad de los municipios.
Pero en mi comunidad empezó a patrullar primero la Marina, luego el Ejército y luego llegó la Guardia. La sola presencia de marinos, soldados o guardias nacionales impone. Y ya no salen. Desde hace ya mucho tiempo que no se les ve con la misma intensidad a la comunidad donde vivo. O sea, yo lo he visto. Me dicen, ¿y a ti en qué te beneficia esta administración? Pues en eso, en materia de seguridad. Más humanismo vemos. Construcción de infraestructura. Llegó esta administración y qué curioso, a los gobernadores empezaron a poner las pilas para construir infraestructura. Pongo un ejemplo. El Mexibus que corre por todo lo que era la carretera libre Pachuca, lo que hoy es la vía Morelos. Al final del sexenio Peña Nieto se empezó a construir las líneas de Mexibus, sobre todo la línea 3 y la línea 4. Al final del sexenio Peña Nieto, Peña Nieto, o sea, estamos hablando del sexenio 2005-2011. Se empezó a construir por ahí del 2010. Pues terminó Peña Nieto y el Mexibus parado. Inició y terminó Erubiel Ávila y el Mexibus parado, las líneas que estaban en construcción. Entra Alfredo del Mazo y seguía parado hasta que entró esta administración y por ahí del 2020 dijeron, a ver, ¿cómo estuvo aquí? Y le empezaron a construir. ¿Qué pasó en Jalisco? Fue a ayudarle a Enrique Alfaro a construir la línea 3 del metro. ¿Qué ha pasado en Nuevo León? Fue a ayudarle a Samuel García a construir estación del metro y a meterle dinero a la infraestructura del abasto de agua. Por decir dos ejemplos de gobiernos opositores. Esa es la razón, amigas y amigos, por la que esta corriente, incluso me atrevería a decir filosófica, que inició con el gobierno del presidente López Obrador, se llama humanismo mexicano. Porque no hay decisión de gobierno, proyecto de infraestructura o medida económica nacional o internacional que aplique este gobierno que no tenga una carga humanista y que busque el beneficio del pueblo. Y por pueblo me refiero a todos. Chairos y fifís, políticos y sin preferencia política, a todos. Hay para todos. ¿O no acabamos de tener en la conferencia matutina de prensa a los representantes de la comunidad empresarial anunciando que se había negociado el salario mínimo para subirlo y dejarlo en 207 pesos diarios? ¿Qué dijeron los empresarios? 25% es mucho. No los suban 25%. Lo dejaron en 20%. Aumento del 20%. Los empresarios lo pidieron. No el 25%. Ok, que sea el 20%. Va, el 20%. Ahora, ¿lo tienen que pagar de agrapa? No, hay beneficios fiscales. Hay apoyos para las empresas responsables. Claro que sí. ¿Para qué? Para que no sientan el golpe del aumento del salario. Ahora, ¿qué pasa si el ciudadano de a pie tiene dinero? Pues consume, contrata servicios, gasta, y entonces ese dinero que percibe por concepto de salario regresa a las empresas y las empresas pueden cubrir sin mayores problemas el salario de sus trabajadores, sus prestaciones y además tienen beneficios fiscales si son responsables. Ahí lo tenemos. Se está obligando a pagar a los grandes contribuyentes. Miles de millones de pesos están entrando a las arcas públicas, miles de millones de pesos que antes no llegaban. Miles de millones de pesos que están entrando por las aduanas y que antes se iban en corrupción. ¿Quién se encarga de las aduanas marítimas el día de hoy? La Secretaría de Marina. Profesionalizando a la Marina Mercante, por cierto, que es un cuerpo de Marina encargado precisamente del resguardo de las costas y de las aduanas. Esa es la razón por la que se llama humanismo mexicano. Obviamente ya salieron a decir que es una exageración, que es una jalada, que no es cierto, que eso lo hace nada más por pura soberbia. Amiguas, no hay decisión de gobierno que volteemos a ver que no tenga una carga humanista. Todos la tienen. Ahora, amigas y amigos, dice la segunda parte de este banner que está aquí abajo que la marcha del pueblo costó, según la derecha, más de 1,800 millones de pesos. Bueno, y tú dirás, ¿de dónde salió eso de lo de los 1,800 millones de pesos? Bueno, han de saber, amigas y amigos, que no eran 1,800, que eran 1,500 millones. ¿Cuál era la elucubración? Chéquense nada más, vamos a ver nada más una parte. En primer lugar, dijeron erróneamente que eso era una contramarcha a la marcha que hizo la derecha en favor del Instituto Nacional Electoral, que esta era una contramarcha. Mentira. El presidente López Obrador todos los años ha hecho un informe el día 1 de diciembre. ¿Por qué no lo hizo el año pasado y el antepasado por la pandemia de COVID?
Pero en 2019 lo hizo y ahí estuvimos. Yo estuve el día 1 de diciembre en el Zócalo y luego nos fuimos a la contramanifestación al Monumento de la Revolución ahí con los fachitos para verlos, a ver cómo se organizaban y pues ya saben. Bueno, el periodista Darío Celis se sacó de la manga esta cifra. Chequen lo que propuso primero. Primero la bautiza como contramarcha, cosa que es absolutamente falso. Dijo que iba a costar 1.500 millones de pesos. Cada camión, dice Darío Celis, cuesta un promedio de 24,000 pesos el viaje redondo, además de los gastos por persona para cubrir estancia, comidas y un apoyo por el esfuerzo de participar. Aquí en primer lugar el señor Celis ya está patinando. Parece que cuesta en promedio 24,000 pesos. Pero ojo, no es lo mismo trasladarte en camión, aún en camión rentado, de Querétaro a la Ciudad de México, que trasladarte de Yucatán o trasladarte de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, o trasladarte desde Ciudad Juárez, Chihuahua, desde Tijuana, Baja California. No es igual. No te va a costar lo mismo. Entonces, en promedio no puede costar 24,000 pesos porque las distancias son abismalmente distintas. Moverte desde el Bajío, moverte desde el norte o moverte desde el sureste. No es igual, no cuesta igual. Entonces ya desde ahí, pelas. El señor, ya en el cabeceo de su columnita, ya ahí ya patinó. Bueno, pero ¿qué dijo este cuate? Dice, el negocio de las marchas y manifestaciones en México tendrá un repunte espectacular el próximo domingo, o sea, el 27 de noviembre. Esta nota la escribe el 25 de noviembre, o sea, 2 días antes. Cuando el acarreo de casi 1 millón de personas provenientes de todo el país invada la Ciudad de México. Según Darío Celis, se iba a acarrear a más de 1 millón de personas. Bueno, se estima, dice el personaje, que el costo de la llamada contramarcha del presidente López Obrador va a ser de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Recursos que saldrán del erario público. O sea, según Darío Celis, todos íbamos a ser acarreados y a todos nos iba a mover el gobierno. Pero aquí está lo absurdo, lo totalmente absurdo. Esta cifra viene del conteo de unas 700,000 personas provenientes de los 31 estados de la República. Otra cosa, pues ¿a poco la gente de la Ciudad de México no se mueve hacia el Zócalo? Les digo, con una media de 10,000 a 20,000 personas, para lo que se necesitan, ojo, no es vacilada, aquí está, entre 250 y 500 camiones por cada entidad. O sea, según el señor Celis, se iban a mover, fíjense nada más, 250 camiones por entidad, son 32 entidades, 8,000 camiones, entre 8,000 y 16,000 camiones, según el señor Celis. Bueno. Eso es lo que dijo en su nota del 25. Ahora vean otra pifia. Además la paga por concepto de hotel. Fíjense, hotel, alimentos y viáticos. ¿Cuándo se ha visto que a los acarreados los hospeden en hoteles? En general, así como herramientas de apoyo como camisetas, gorras, banderines y pancartas. Ronda los 20 millones por cada 10,000 personas. ¿Cómo ven? O sea, los van a hospedar, a alimentar, a mover y a vestir. Solamente cada camión cuesta un promedio de 24,000 pesos el viaje redondo, además de un viático de 1,000 pesos por persona para cubrir la estancia, comidas y un apoyo por el esfuerzo de estar presente. O sea, yo nunca he sabido de una marcha en donde los lleven y los hospeden en algún hotel. No, ni en las manifestaciones de la oposición cuando eran gobierno. No, nunca. En tanto, las cerca de 300,000 personas que se espera provengan de la Ciudad de México y la zona metropolitana costarán entre 2 y 3 millones de pesos por cada 10,000 manifestantes aportados a la marcha del respaldo. La contramarcha el próximo domingo es una manifestación organizada y promovida desde la cúspide del poder en México, que es representado por el inquilino de Palacio Nacional. Va a ser ejecutada por gobernadores, alcaldes y más dirigentes del partido Morena, usando recursos públicos para volver a retomar la movilización social pausada los 4 años de gobierno de la 4T. ¿Cuándo se vio que la movilización social se pausara durante los 4 años de gobierno? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? ¿No se acuerdan que criticaron a rajatabla al presidente cuando en 2019 hizo un informe por el primer año de la victoria de la 4T? En un evento que se hizo el 1 de julio. Yo estuve en ese evento y la presencia fue multitudinaria. Luego, también la del primer aniversario, primer año de gobierno, igual. Y aquí, bueno, lo compara con José López Portillo y luego aquí habla de Lázaro Cárdenas. Y aquí se avienta su gag de que
López Obrador quiere controlar al INE y que esto es una respuesta a la marcha del 13 de noviembre. Y se vuela la barda y se hace una chaqueta mental del tamaño de Saturno diciendo que nos iban a acarrear a todos. Bueno, pasa la marcha del pueblo. Muchos entrevistamos gente, muy poquito, pero muy poquito. Y el presidente ni siquiera lo mencionó. El tema del INE. Muy poquito. Yo he de haber entrevistado unas pocas personas, 15 o 20 personas. El compañero Eric Gutiérrez también entrevistó a otro tanto. Celsin Juárez entrevistó a otro tanto. Compañeros de otros canales de YouTube entrevistaron a otro tanto. Muy poco se mencionó y se tocó el tema del INE. Muy poco, casi nada. A mí nada más me tocó una persona que lo mencionara en una entrevista. Una persona nada más. Bueno. Pasa el evento y ¿qué creen? Que el mismo señor Celis dice, pues ¿qué creen? Que dijo mi mamá que siempre no fueron 1,500 millones de pesos. Agárrense, de donde estén sentados para lo que sea. Pues dijo mi mamá que siempre que no fueron 1,500, que fueron 1,870 millones de pesos. Déjenme moverlo para poder hacer más grande el texto y que se pueda ver. Un tantito, que se pueda ver bien. Ahí está, para hacerlo más grande el texto. La marcha del ego, del ardor, del acarreo, de la venganza y demás motes que se acumulen costó casi 2,000 millones de pesos. O sea, no conforme con la chaqueta mental de los 1,500 millones de pesos, no. Se avienta todavía otra más grande, embarrando de mentiras por doquier. Y chéquense nada más. Esto lo escribe el 28 de noviembre, o sea, al día siguiente de la marcha. La contramarcha de ayer, que no se llama contramarcha, es la marcha del pueblo, no costó los 1,500 millones de pesos que le referí en este espacio. Bueno. Sus organizadores por lo menos se gastaron 1,870 millones de pesos. ¡Qué poca madre, eh! Si nos atenemos al millón de personas que Morena y cercanos Andrés Manuel López Obrador aseguran que se hicieron presentes, el costo por asistente promedio rondó los 1,800 pesos aproximadamente. Acuérdense, según este imbécil, nos iban a mover, nos iban a hospedar, a alimentar y a vestir para hacernos ir al evento del presidente. Con el presidente. 1,800 pesos por personas. Dice, el rublo más oneroso fue el pago que los acarreadores tuvieron que hacer a los asistentes para renunciar a su domingo y apersonarse en el Zócalo capitalino entre 500 y 1,000 pesos. Pero pongamos 750 en promedio. O sea, según este tarado, sí, porque no lo voy a tratar, y de una vez lo digo, no lo voy a tratar con, pues de manera correcta. No, señor. Ahora sí que, como he puesto en mis tweets y no me arrepiento, el que se lleva, se aguanta. Dice que pagaron entre 500 y 1,000 pesos a cada persona, nada más por ir, pero pongamos 750. Dice, solamente en ese apartado sindicatos, gobernadores, alcaldes, legisladores y dirigentes locales de estados y municipios afines al obradorismo habrían desembolsado 750 millones de pesos. El segundo apartado más gravoso fue el del transporte, el cual quedó evidenciado y viralizado ayer todo el día en las redes sociales, donde se demostró el músculo corporativo de los sindicatos cooptados por la 4T. Yo me pregunto, Darío Celis quería que nos moviéramos de a rodilla sangrante. Les digo que tienen un criterio bien pobre estas personas, pero pobre, chiquito el criterio. Estamos hablando de que para traer a cerca de 700,000 acarreados de todo el país, desde lo más alejado del norte hasta lo más recóndito del sur, los gobiernos de Morena usaron alrededor de 17,500 autobuses. A ver, Darío Celis, dijiste la vez pasada que entre 250 y 500 autobuses. Eso nos da entre 8,000 y 16,000 autobuses. Pero dijiste que no son 16,000, son 17,500 autobuses. Ok, va. Los organizadores debieron gastarse al menos 420 millones de pesos, que es el costo de contratar un autobús con capacidad en promedio de 40 personas, que a su vez cuesta 24,000 pesos el viaje redondo. Vuelve la mula al trigo. Dice que un camión cuesta igual moverlo de Tlaxcala, Querétaro o Hidalgo a la Ciudad de México, que de Tijuana, Tuxtla Gutiérrez o Mérida, Yucatán, a la Ciudad de México. 24,000 pesos, dice él.
No, pues para nada. El tercer gasto en importancia fue el hospedaje de estas 700,000 personas que vinieron de los 31 estados del país, que sumarían cuando menos otros 175 millones de pesos más 250 pesos por personas. Pero es bien chistoso. Eso es lo que te cuesta en un cuarto de hotel de 3 estrellas una habitación para una habitación doble. Es decir, que el costo por persona ya no sería 250, sería de 125. O sea, para que se den cuenta el nivel tan miserable de análisis que tiene este tipo, ¿eh? O sea, ya desde ahí cree que cuesta lo mismo mover un camión de los estados del centro de los estados del sureste o del norte de la Ciudad de México, que los cuartos de hotel cuestan 250 pesos por persona. No, esto es una cosa. Bueno. Otro rubro relevante fue el alimento, de esos cuando menos 700,000 seguidores de López Obrador que llegaron de fuera y que empezaron a arribar la noche del sábado y se debieron ir la noche de ayer, o sea, la noche del domingo. Apunte, cena, desayuno y comida, unos 600 pesos cuando menos por esas 700,000 almas, que nos lleva a otros 420 millones de pesos que sufragaron sobre todo los gobiernos de los estados morenistas. A ver, dice que fueron 3 alimentos, cena, desayuno y comida. 600 pesos cuando menos por las 700,000. Es decir, según Darío Celis, fíjense la estupidez. Dice Darío Celis que alimentar a cada persona costó 600 pesos por 3 alimentos. ¿Cuándo se ha visto que en un acarreo se le dé a la persona que va a fuerzas, se les den, además de pagarle, le den 200 pesos por alimento? ¿Cuándo se ha visto eso? Lo más que se les dan son tortas y frutsis. Y este soberano idiota dice que les dieron 200 pesos por alimento. Güey, la comida corrida, digo, para los que frecuentamos las fondas, una comida corrida así, vara, llega a costar unos 45, 50 pesos. Es decir, que en 3 alimentos te gastas, si acaso, 150. Y las cenas cuestan menos todavía, y los desayunos menos. O sea, 200 pesos. Ah, no, y 200 pesos por alimento. Sí, porque le dieron 600 pesos a cada persona. No, esta columna sí es de malísima leche. Añade otros alrededor de 75 millones de pesos que se desprenden de alimentar a los 300,000 marchistas que estaban en la Ciudad de México, dice una metropolitana, con un costo promedio de 150 pesos por esto. Oye, señor Celis, una pregunta. ¿Dónde puedo ir a reclamar? Porque yo asistí a la marcha y no me alimentaron. Nadie me dio 150 pesos para irme a comer. Oye, con 150 pesos... Con 150 pesos... Te vas a... Mira, se los voy a poner así. Un plato de filete de milanesa empanizada con papas a la francesa en un restaurante del estilo del Palacio de Hierro cuesta entre 150 y 170 pesos. ¿Ustedes creen que les iban a dar milanesa de res a 300,000 acarreados? Digo, no tiene dimensión del gasto, del costo de las cosas. No tiene dimensión tampoco de las distancias. No tiene dimensión de lo que cuesta un transporte, un camión rentado. Bueno. Finalmente 30 millones más de gastos por concepto de souvenirs del movimiento del presidente y del partido Moreno para ataviar a ese millón de personas que vinieron a apoyar al tabasqueño. Oye, yo también quiero mi playera. ¿Dónde puedo ir a reclamar porque no me tocó playera? Carteles, camisetas, cachuchas, banderines, paraguas, mantas, mochilas, lonas, calcomanías, botones, etcétera, con un coste de 30 pesos por artículo para hacer la contramarcha del movimiento más visto. 30 pesos por artículo. ¿Saben cuánto cuesta una gorra de mayoreo? Una gorra de mayoreo, así, blanca para estampar. ¿Saben cuánto cuesta de mayoreo? Cuesta 3 pesos en promedio. Cuando tú las llevas a estampar por millar, si el estampado es muy sencillo, lo cual es casi siempre, los estampados suelen costar más o menos unos 10 pesos. Es decir, que la gorra no cuesta los 30 pesos que dice este señor. No cuesta 30, cuesta si acaso 15 pesos, la mitad. Se ve que nada más se puso a escribir a lo puro idiota, ¿eh? La marcha de los ardidos. Ardido tienes el ya sabes dónde. La marcha de los ardidos, la marcha del ego, la marcha del ardor, la marcha del acarreo, la marcha de la venganza, la marcha de la vaselina y demás motos que se acumulen casi 2,000 millones de pesos costó.
Ajá. Y la cifra aún así puede quedar corta, pues ayer por la noche fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que comanda Omar García Harfuch calculaban un aforo de 1,5 millones de personas. Si algo saben hacer Morena y López Obrador es movilizar masas. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, amigas y amigos? No, esta columna no es la marcha del ardor. Esta es la columna del quemón de ya saben por dónde, ¿eh? ¡Qué bárbaro! 1,870 millones de pesos. Darío Celis no sabe cuánto cuesta rentar un camión. No tiene dimensión de las distancias de los estados de la República hacia la Ciudad de México. No tiene idea de cuánto cuesta un cuarto de hotel. No tiene idea de cuánto cuesta una comida corrida. 200 pesos por alimento. ¿Neta? ¿Cuándo se ha visto que en una marcha a una carrera le den 200 pesos por cada alimento? Nada más para comer. Fíjese, porque dijo que le dieron 600 pesos para comer y además le dieron 750 pesos solo por ir. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo? No tiene idea tampoco de cuánto cuesta comprar gorras, playeras y demás cosas blancas y mandarlas a estampar. No tiene ni p idea. Ni p idea. Amigas y amigos. O sea, según Darío, les digo, nos hospedaron, nos vistieron, nos calzaron, nos ataviaron, nos alimentaron, nos movían, todo, todo. Y todo con cargo del gobierno. 1 millón de acarreados según Darío Celis. De verdad que yo no sé qué tienen estos medios corporativos en la cabeza, porque en serio, tener el descaro de decir que acarrearon a 1 millón de personas y que pudo ser más y que la marcha puede haber costado 2,000 millones de pesos o igual y un poquito más porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contabilizó 1,5 millones de personas, es o no tener sentido común o no tener madre, sinceramente, amigas y amigos.